Insignia de plata de UGT Asturias a la militancia y dedicación a Eloy Díaz García por su tenacidad y su indeleble compromiso sindical. Bueno, en el trabajo siempre había muchas injusticias y en aquel momento el gusanillo pues te rebelabas contra las injusticias. Y entonces ahí en el año 74 empezamos de la mano de Daniel San Martín, a afiliarme a la UGT y al Partido Socialista. Y empezamos a hacer la afiliación lo que podíamos, dentro de aquel momento que era un poco clandestino. Era una época donde no había esa libertad sindical y era muy difícil hacer afiliación. Costaba mucho trabajo, no siendo la gente más comprometida, se hacía. Pero bueno, dentro del tiempo se fue abriendo y se fue afiliando ya mucha gente a los sindicatos. Llegó un momento en que hubo como una explosión de afiliarse a los sindicatos. La lucha sindical nunca ha sido agradecida. La parte más dura es la familia, que el sindicalista está mucho fuera y deja de atender a la mujer y a los hijos. Sobre todo el que tenga hijos pequeños, pues queda desatendido. No llegas tú a la hora necesaria, en fin, es un tema. El que más se sacrifica es la mujer. No se puede despreciar a los compañeros. Entonces cuesta trabajo también atenderlos y al mismo tiempo atender a la familia. Hay que afiliarse al sindicato. El sindicato es la defensa de los trabajadores y los jóvenes tienen que darse cuenta que en una sociedad democrática tienen que agruparse, asociarse. El empresario se agrupa, cualquier sector se agrupa para defender sus intereses. Y el sindicato pues da esa protección a los trabajadores que se tengan que afiliar para defender los derechos y sacar más derechos en el tema de los gobiernos, que son los que tienen que dar las leyes para defender a los trabajadores, y nosotros que se cumplan en las empresas esas leyes. El sindicato está en un momento de reestructuración, en un momento donde hay la afiliación joven es pequeña y hace falta rejuvenecer el sindicato y tomar en estos momentos de crisis el sindicato, en fin, ha perdido todos sus derechos que en los años que hubo luchas han dejado la sangre, gente antigua por defender los derechos de los trabajadores. Ahora de golpe y porrazo con la crisis ha perdido todos los derechos. El partido está en el poder, pues en esta crisis nos ha eliminado todos los derechos que teníamos. No se puede perder, hay que estar constante o en la calle o reivindicando nuestros derechos. Esto va a costar difícil porque tenemos un gobierno de derechas, un gobierno muy retrógrado que no nos deja avanzar en los derechos de los trabajadores. Insignia de plata de UGT Asturias a la militancia y dedicación a Eloy Díaz García. Insignia de plata a la sección sindical. A la sección sindical de MCA UGT en Alcoa Inespal, Sociedad Anónima en Asturias, por su lucha ejemplar en defensa de los puestos de trabajo en su fábrica en Asturias. Lo más duro que hay en la lucha sindical es cuando, bueno, pues en mi caso una multinacional nos presenta un expediente de extinción colectivo de los puestos de trabajo, ¿no? Es la parte más dura, ¿no? Porque siendo además una multinacional, las órdenes vienen tomadas desde fuera, no son ni en la propia planta ni en España, vienen desde el Consejo de Administración, en este caso de Estados Unidos, y bueno, pues revertir esa situación es complicado y requiere, bueno, pues mucha lucha, ¿no? Cuando hay un momento complicado es cuando se requiere mayor unidad, ¿no? Unidad de acción, ¿no? Y para esto pues es muy importante el sindicato, ¿no? El sindicato tiene que, bueno, pues su arma es la de unir a los trabajadores, ¿no? En la lucha de un fin, ¿no? De la consecución de un fin. Entonces es verdaderamente cuando es muy importante el sindicato. Cuando hay un problema de verdad, pues su misión la de unir y dirigir la lucha o la movilización hacia un punto final que es la consecución de, bueno, pues de sus reivindicaciones, ¿no?
En las inundaciones del año 2010, ¿no?, que hubo en la fábrica de Avilés, bueno, pues fue una situación, la verdad, que fue bueno, pues muy complicada y muy caótica, ¿no?, porque fue una situación que exagera totalmente a lo que es los trabajadores de la fábrica. Fue una catástrofe atmosférica, bueno, pues que lo que hizo fue que la fábrica se inundó tal cual, ¿no? Basta decir, ¿no?, pues que ese día, bueno, pues el agua pues llegaba a la altura de las rodillas de los trabajadores, ¿no? Se cayó todo el sistema eléctrico, se pararon las subestaciones, con lo cual el proceso productivo paró, bueno, pues de una forma brusca, violenta, ¿no?, sin ser planificada. En ese momento sí es verdad que la empresa, bueno, no planteó un expediente de extinción, sino planteó un expediente temporal. En ese momento nosotros nos fuimos a la lucha, ¿no? Salimos tanto en los medios de comunicación como hicimos también manifestaciones para defender nuestros puestos de trabajo y bueno, al final, bueno, pues todo acabó en buen puerto, ¿no? La empresa, bueno, pues al final, bueno, pues puso los recursos económicos necesarios para poder pues continuar con el funcionamiento de las instalaciones y bueno, al final acabó en buen puerto, pero fue una situación bastante caótica, la verdad. Es muy complicado, ¿no?, vivir una situación como la de que tu fábrica esté en peligro y esté en riesgo por el tema de coste energético, ¿no? Una situación en la cual no depende nada de los trabajadores, en la cual es totalmente ajeno a todo, ¿no? Es un problema político y empresarial, porque al final deja de ser un problema político y empresarial. Cuando la política no entiende el problema de la industria, no utiliza una política industrial, cuando la empresa, bueno, pues al final lo que hace es cuando tiene un problema de esta índole, en vez de intentar hablar con los trabajadores y buscar una solución todos en conjunto, lo que hace es pues, darte una patada y tirarte a la cena, así que claro, porque cuando te coge y te pone los pisos colectivos, es lo que hace, pues es muy complicado y muy difícil, ¿no? Y luego esto cuando lo trasladas, bueno, pues a lo que es tu vida personal, ¿no? Los trabajadores tienen que ir a sus casas, a sus hogares, y claro, es difícil, ¿no? Es muy difícil, es una situación muy complicada y de mucha angustia, ¿no? Desde Asturias lo que tenemos que hacer pues, es un poco, ¿no?, pues lo que hemos hecho durante todo el mes de diciembre, ¿no?, que es seguir reivindicando pues, públicamente tanto los medios de comunicación como si al final ves que no hay una salida a este problema, pues a lo mejor habrá que movilizarse y salir a la calle, ¿no? Pero lo importante es que hacer medidas de presión hacia, en este caso, hacia el Gobierno central y Red Eléctrica, que son los responsables de que, bueno, pues de que haya o no haya energía para que las industrias sean competitivas. Insignia de plata a la sección sindical, a la sección sindical de MCA UGT en Alcoa Inespal Sociedad Anónima en Asturias. Insignia de plata de UGT Asturias al trabajo sindical de base a Ángel Ricardo Noriega Alfonso, por su constancia y su dedicación incondicional a la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Empecé a trabajar en el Banco Asturiano a los 14 años. Entonces, en aquellos tiempos todavía estábamos, pues, los sindicatos eran verticales, nos reuníamos como podíamos y aunque era un guaje, empecé a sentir las inquietudes de los mayores. Eran unos años difíciles porque pues, era defender, como dije, a los trabajadores delante de la empresa siempre mira para sus beneficios y los trabajadores pues teníamos que defendernos. Entonces era un toma y daca pues, delante de la empresa pues, para conseguir los máximos logros, que era lo que queríamos para todos nosotros. Normalmente cuando estás metido en esto no piensas en lo que renuncias, porque si te gusta de verdad no pierdes nada. Pero sí que es verdad que siempre quedas un poco marcado delante de la empresa, pues a los ascensos, a otras cosas. Pero bueno, si tú sabes a dónde quieres ir, no tienes ningún problema y no pierdes ni piensas nada de lo que tuviste. Pierdes horas tuyas personales que podías estar con tu familia y entonces estás pues defendiendo a los compañeros en reuniones, o, bueno, lo que se llevan las cosas. Lo más importante es que estuviesen afiliados a un sindicato, que estuvieran, y si están UGT mejor todavía, lógico, que si no están afiliados en los sindicatos van a tener problemas con la empresa, porque hoy día lo que nos costó a muchos, me puedo incluir entre ellos, 30 años, lo hemos perdido en 3 años ahora, 4 años que hay de la crisis famosa que tenemos. Yo creo que esto tiene que estar como un fuego, tiene que estar con la llama viva. Y eso se consigue con esto, con gente joven, con nuevas ideas y con nuevas formas que hay que ser para combatir a los empresarios, al capital, que es nuestro enemigo. Hoy día los trabajadores, estos sindicatos que ya están de esta forma y de esta otra. No, los sindicatos normalmente yo creo que hacen bien a los trabajadores, los defienden,
Eso no tiene que ver que alguno salga alguna manzana podrida, pero eso es en todos los niveles de la vida, es en todos en general. Y entonces lo que hay que hacer es estar cada vez más unidos y hacer un frente común. Estoy muy contento de mis compañeros que fueron los que pidieron esta distinción, una distinción que me enorgullece. Lo único que siento nada más es que mi padre no lo vea, porque fue quien me inculcó esto de los trabajadores, y siempre recordaré, y a mis nietos y a mi hijo se lo digo muchas veces, de que un trabajador nunca puede ser de derechas, tiene que ser de izquierdas. No entiendo que los trabajadores sean de derechas, lo siento, pero no lo entiendo. Y llevaré esta medalla con orgullo y quisiera hacerla extensible a mis compañeros y sobre todo a las personas que hicieron lo mismo que yo, que van a hacer y que harán en el futuro, y que no tengan la suerte como yo de tener esta distinción. Insignia de plata de UGT Asturias al trabajo sindical de base a Ángel Ricardo Noriega Alfonso. Insignia de oro de UGT Asturias a los 5 compañeros de la sección sindical de UGT en ArcelorMittal, condenados a injustas penas de prisión por su participación en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Soy José Ángel Álvarez Novo, soy trabajador de ArcelorMittal, estoy casado, tengo una hija de 22 años y tengo una condena ahora mismo de 5 años y 3 meses. Mi nombre es Alberto Villalta, soy el responsable de la sección sindical de UGT en Arcelor en Gijón. Estoy condenado a 3 años y 5 meses y estoy casado, tengo 2 hijas y mi edad es de 54 años. Me llamo José Luis Alonso Cuesta, tengo 56 años, estoy casado, no tengo hijos, soy trabajador de acería y estoy condenado a 3 años y medio. Mi nombre es Neftalí Casas García, tengo 37 años. Era miembro del comité de empresa el día de la huelga general de 2012 y estoy condenado a 3 años y medio. Soy Jerónimo Blanco, soy trabajador de ArcelorMittal, tengo 63 años, casado, 2 hijos, 3 nietos. Soy uno de los condenados a 5 años y 3 meses de cárcel por la actuación del piquete por una acusación falsa que nos hicieron en la fábrica, en ArcelorMittal. En la actualidad no se puede decir que la ley garantice la libertad sindical. El gobierno del Partido Popular ha cercenado pero con muchísimo daño a las organizaciones sindicales y sobre todo, lógicamente, a los delegados sindicales, miembros del comité de empresa y delegados sindicales. La ley no garantiza en la actualidad la libertad sindical. Todo trabajador tiene derecho a respetar las reglas del juego, pero una de ellas es el derecho a la huelga. Cuando los derechos laborales son cercenados por los patronos, lógicamente los trabajadores tienen el total derecho a reivindicar sus mejoras tanto salariales como laborales. La sentencia es una sentencia injusta y desproporcionada. No hay ningún tipo de prueba y que se pueda condenar así a 5 trabajadores o 5 sindicalistas es bastante increíble. Aparentemente hay 2 reglas de medir completamente dispares. Hay delitos muy importantes, no tienen ningún tipo de repercusión. Un día de huelga, un piquete, un tipo de sentencia de este estilo. Ni siquiera en la época de la transición viví casos como lo que está pasando ahora mismo. Intentar acallar a las únicas fuerzas que ahora mismo están intentando decir lo que está pasando en este país, porque están teniendo, digamos, los medios de comunicación a su favor y lo tienen prácticamente todo. Solo los únicos que le plantan un poco cara somos los sindicatos. El derecho a la huelga es lo que está en juego, ¿no? Fundamentalmente. Un país que no tiene un derecho a huelga es un país que estamos, digamos, sería una dictadura. Está en juego y es lo que esta gente tiene como última frontera a derribar, ¿no? El que los trabajadores no tengamos como opción en nuestras reivindicaciones el poder ir a la huelga. Los piquetes informativos y en esta empresa desde hace muchísimos años tienen una labor muy clara. La primera es la propia seguridad de la planta, ¿no? De la planta industrial.
Tenemos unos servicios mínimos que hay que respetar y fundamentalmente lo que hacemos en los piquetes es informar a los compañeros de por qué se celebra la huelga, porque aquí hay huelgas que son sectoriales y hay huelgas que son a nivel general, como la que causó esta sentencia, ¿no? Y es el apoyo, explicar a eso y defender fundamentalmente también a los trabajadores que quieren hacer huelga, ¿no? Ese es el fundamental derecho que tiene un piquete y lo que hace, ¿no? El derecho de información y de seguridad. No pretendemos echar abajo a la fábrica, bajo ningún concepto. Tenemos unos acuerdos firmados de servicios mínimos y la gente que viene a servicios mínimos lo sabe perfectamente y es lo que controlamos en un piquete informativo. Ahora mismo en mi familia un drama. Yo ahora mismo me encuentro en situación de baja laboral desde ese instante, no he conseguido superarlo y bueno, estoy en ello. Y mi hija peor que yo y el resto de mi familia, pues yo creo que como yo peor. Porque no alcanzamos a comprender una sentencia como esta, sin pruebas, sin testigos, sin nada de nada. Es una condena injusta, con una sentencia injusta. Insignia de oro de UGT Asturias a los 5 compañeros de la sección sindical de UGT en ArcelorMittal, condenados a injustas penas de prisión por su participación en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.